Muy buenas tardes. Ante todo, un cordial saludo a todas y todas las oyentes, destacando el saludo al profesor de Lógica Jurídica, Luis Mariano Ruiz Rivapalacios, docente de la Universidad Autónoma del Estado de México, el cual guió y ayudó a hacer este debate hecho por el alumnado matutino Grupo de A de la misma institución. Este debate está conformado por los alumnos Mariscal Díaz Rosario Janet, Sánchez Morales Norma Ilet, Saldaña Mosqueda Luis Alejandro y la alumna Ivette Yatzari Ordóñez Aguilera. En este debate organizado hablaremos del tema Consideraciones generales sobre la filosofía, en el cual se desplazarán diferentes subtemas que iremos abordando de acuerdo al tiempo planeado. Sin más, los dejo con mis compañeros de equipo. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Ivette Yatzari Ordóñez Aguilera y yo les expondré el tema de la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica y en qué consiste? La mayéutica proviene del griego maietuki, significa matrona, partera o comadrona. Es decir, consiste en que Sócrates llamó este método filosófico mayéutica, ya que significa literalmente el oficio de ayudar en el parto, con el fin de hacer una analogía a la ayuda que se le da al hombre en su proceso de parir el conocimiento mediante el diálogo. También se le llama mayéutica socrática, ya que es una de las dos fases del método filosófico del ateniense Sócrates, un filósofo reconocido que nació en el 470 y murió en el 399 a.C. Consiste en utilizar el diálogo para llevar a la verdad. La mayéutica es un método o técnica que consiste en realizar preguntas a una persona hasta que ésta descubra conceptos que estaban latentes o ocultos en su mente. El cuestionario es desarrollado por un maestro que debe encargarse de las preguntas para guiar a su discípulo hacia el conocimiento no conceptualizado. A través del método de la mayéutica se ayudará al hombre a darse cuenta de que vive en la ignorancia y la mentira para buscar la verdad, la cual consiste en preguntas y respuestas. Esto mejorará la condición humana. Hasta el día de hoy, la mayéutica sigue utilizándose como método educativo, más aún en el ámbito de la educación por excelencia, si se entiende la etimología latina de la palabra educación, método educativo que funciona haciendo preguntas al alumno para que éste llegue por sí mismo a las conclusiones. Sócrates fue uno de los padres de la filosofía occidental y precursor de otros dos grandes pensadores, Platón y Aristóteles. Puedes hablar con compañera Janet. Muy bien, me presento. Soy la alumna Janet, encargada de hablarles y darles a conocer lo que es la lógica. La lógica jurídica es un instrumento para el derecho y se encarga de examinar desde el punto de vista formal las operaciones intelectuales de la jurista, así como los productos mentales de esas operaciones, las cuales son los conceptos, definiciones, juicios y raciocinios jurídicos. La lógica jurídica es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico. Es decir, es la rama de la lógica especializada en el derecho de los diversos casos de análisis de profundidad. Es la ciencia que estudia y analiza el pensamiento correcto, sus leyes y principios en relación con el derecho como ordenamiento de las leyes, que permite la armonía y la coherencia entre la teoría y la práctica jurídica, para orientar adecuada y ordenadamente las relaciones humanas, la estructura y organización de las instituciones sociales y sus nexos entre el derecho y el Estado. Dentro de la lógica se desplazan dos puntos, la lógica formal y la lógica material. La lógica formal se dedica a investigar las diversas formas de los juicios humanos, de los argumentos, internándose solo por si están o no constituidos en consonancia con las reglas de la lógica. La lógica formal es la base del método metafísico y es la doctrina sobre las formas del raciocinio humano. No le interesa la verdad material, sino la verdad formal. Por otro lado, la lógica material es una rama de la lógica que se encarga de la veracidad de los argumentos utilizados en una reflexión a través de un proceso de raciocinio. Analiza sus premisas atendiendo al contenido real de las mismas y conduce a una verdad material.
A la lógica material también se le conoce como mayor o implicada. Puedes hablar, compañera Yatsiri. Yatsari. Quisiera agregar que para la mayéutica es muy importante la lógica, ya que ésta emplea el diálogo como instrumento dialéctico para llegar al conocimiento. La idea básica del método socrático de enseñanza consiste en que el maestro no inculca al alumno el conocimiento, pues rechaza, lógicamente, que su mente sea un recápitulo o cajón vacío en el que se puedan introducir las distintas verdades. Es por eso que la lógica juega un papel importante a la hora de aplicar la mayéutica, ya que esta ayuda a reafirmar que el alumno tiene las respuestas. Sin embargo, necesita ser estimulado para buscarlas. Puedes hablar, compañera Ilet. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de que hora estén viendo este video. A mí me toca hablar sobre la lógica deductiva. Esta fue presentada como el razonamiento deductivo por Aristóteles. Estudia procesos lógicos, van de lo general a lo particular. Un ejemplo podría ser, todos los insectos pican. Las moscas son un insecto, por lo tanto, las moscas pican. Ahora, primero para ir al siguiente dato, debemos de definir qué es una premisa. La premisa son aquellos enunciados que pertenecen a un argumento y son proposiciones de las que derivan una conclusión. Ahora, las premisas de un argumento deductivo suelen ser una ley, regla o principio general que se acepta como verdad. Esta lógica es utilizada para comprender fenómenos específicos con base a las leyes o los principios que las definen. A comparación de los argumentos inductivos, las conclusiones de los razonamientos deductivos no aportan nueva información, sino que apenas confirman la premisa. Ahora, tanto como la lógica deductiva e inductiva, es uno de los principales tipos de razonamientos. Sus características más importantes de la lógica deductiva es que sus premisas son verdaderas. No aportan nueva información. Sus conclusiones se consideran válidas. La validez de sus conclusiones depende de la forma y puede generar falacia. Ahora, ¿una falacia qué es? Las falacias son argumentos que parecen válidos, pero no lo es. Esto sería todo por mí. Puedes hablar, compañera Janet. Retomando la información que hemos obtenido en este debate, me toca hablar acerca de lo que es la lógica o pensamiento inductivo. Es un razonamiento inductivo aquel argumento cuya premisa identifica patrones de los que se extrae una conclusión general. En la argumentación inductiva, la premisa surge de la experiencia de la observación de casos probados y que por ende siempre es verdadera. Por su parte, la conclusión es una generalización extraída de la premisa. Por ende, es probable. Por ser una proyección probable, la conclusión aporta información nueva, la cual debe ser probada o refutada con evidencia. De este modo, un argumento inductivo se considera correcto cuando la muestra de casos es representativa. Sin embargo, nunca se considera válido, pues siempre debe comprobarse. Es decir, de manera resumida, la lógica inductiva estudia los procesos que van de lo particular a lo general, de lo pequeño a lo grande. Por ejemplo, las neuronas son células y tienen citoplasma. Los óvulos son células y tienen citoplasma. Las bacterias son células y tienen citoplasma. Probablemente todas las células tienen citoplasma. Algunas características de este pensamiento es que los argumentos o razonamientos inductivos son ampliativos. Esto quiere decir que la conclusión aporta más información que la propia premisa. Son falibles, que significa que las conclusiones de un argumento inductivo no son definitivas y también que no son validables. Los argumentos inductivos no se pueden validar dado que sus conclusiones son probables y no definitivas. Aportan una nueva información,
Los argumentos inductivos son muy utilizados en la investigación científica, ya que aportan nuevo conocimiento de lo que debe ser corroborado. Por otra parte, la estructura de la lógica inductiva se basa en que todos los razonamientos parten de una estructura formada por una premisa y una conclusión. Señala premisa una información que se presenta como cierta y funciona como base de un argumento. En los argumentos inductivos, la premisa refiere a casos específicos. Deben identificar a un individuo, la clase a la que pertenece y la propiedad a que se le atribuye. La conclusión, por su parte, debe comenzar con el enunciado probablemente y enseguida debe formularse usando los elementos de la praxis. Dentro de esta lógica existen dos que tomamos que pueden ser argumentos inductivos por generalización, que son aquellos que proyectan una conclusión general a toda la población, luego de estudiar la tendencia en una parte representativa. Y los argumentos inductivos casuales, los cuales son aquellos que establecen una relación de causa y efecto entre los elementos de la premisa. Bueno, a mí me toca hablar de la lógica dialéctica. La lógica dialéctica es el sistema de leyes del pensamiento y la forma de razonar, desarrollando dentro de las tradiciones hegelianas y marxista, que busca hacer una mediación entre la lógica formal y el análisis dialéctico de las contradicciones en el movimiento. Se define como la ciencia acerca de las leyes y formas en que el desarrollo y el cambio del mundo objetivo se reflejan en el pensar acerca de las leyes que rigen el conocimiento de la verdad. El principal consenso entre los dialécticos es que la dialéctica no viola el principio de no contradicción de la lógica formal. Recientemente, la investigación sobre la formalización de la dialéctica también atrajo a los académicos al aplicar la lógica no clásica, como la lógica paraconsistente. Algunos filósofos soviéticos sostenían que la dialéctica materializa podía verse en la lógica matemática de Bertrand Russell. Sin embargo, esto fue criticado por Abraham Deborin como panlogismo. La lógica dialéctica se debe a la creación de Georg Hegel, aunque muchos de sus pensamientos y de sus conclusiones fueron planteados en la antigua Grecia por Platón, Aristóteles, entre otros. La lógica dialéctica ubica la atención en el hallazgo de las fuentes de desarrollo, en la inteligencia, de que éste responde a la contradicción dialécticamente interpretada. No, eso sería todo por mi parte. ¿Puedes hablar, compañera Hatsari? Retomando lo que mi compañera Janet mencionó hace un momento sobre la lógica inductiva, es importante saber que el método socrático usa la ironía y la mayéutica para provocar a través del diálogo un razonamiento inductivo que llevaría finalmente a una verdad universal. Del mismo modo, Aristóteles fue fundador de la lógica, el cual defendía utilizar el método racional del conocimiento que después aplicaría para crear el método científico. Esto es importante ya que Sócrates jugó un papel muy importante sobre el pensamiento de Aristóteles, y aunque si bien el padre de la lógica dialéctica es Heráclito, Platón también fue un gran aportador para este tipo de enseñanza. Todo esto se lo deben a Sócrates, ya que éste empleaba un método de enseñanza basado en el diálogo y la dialéctica, que constaba de dos fases, la ironía y la mayéutica, y que estimulaba a sus discípulos a encontrar sus propias respuestas en lugar de seguir la práctica habitual. Es decir, tanto la lógica dialéctica, inductiva y deductiva, de algún modo se le debe a Sócrates y a su método de enseñanza, que es la mayéutica.
Puedes hablar, compañera Ailet. Ahora, después de haber dado los conceptos tanto como de filosofía, mayéutica y la lógica, me gustaría saber de parte de ustedes, compañeros, ¿qué es lo que creen que sea lo que hace que ambos conceptos se unan entre sí? Si ya sabemos que Platón fue el maestro de Sócrates, Sócrates fue su alumno de Platón, y que Aristóteles fue alumno de Sócrates. Teniendo eso como una pequeña similitud que hay entre estos, ya que los pensamientos de cierta manera fueron enseñados y compartidos, dejando a un lado los que fueron los padres de la lógica, los fundadores, ¿qué creen que sea esta relación que tienen entre estos tres conceptos? Puedes hablar, Hatsari. De mi parte, creo que esa relación que une a los conceptos ya vistos en este debate es que una cosa llevó a la otra. Sócrates le enseñó a Platón y Platón a Aristóteles. Tal vez si Sócrates hubiera cambiado su método de enseñanza con Platón, Platón nunca le hubiera podido enseñar o compartir sus conocimientos a Sócrates de la manera en la que lo hizo para llegar a que Aristóteles tuviera ese pensamiento y esas ideas. Puedes hablar, compañera Janet. Pues si retomamos la información obtenida de mis compañeros en este debate, podemos llegar a una conclusión de la pregunta que hizo mi compañera Ailet. Todo está entrelazado. Si no está, por ejemplo, la lógica, no estaría la filosofía. Hay que ser lógicos para poder llegar a filosofar. Entonces, de cierto punto, partimos en el que todo va de la mano y todo arrastra a un resultado. Tal vez el procedimiento no es el mismo y no sean los mismos pasos, pero trata de llegar a lo conciso, a lo que esperamos como resultado. Entonces, tomando eso en cuenta, y si retomamos ideas de lo que hemos dicho, pues esa sería mi conclusión, entre comillas, de lo que va de la mano. Te cedo la palabra, Hatsari. Desde un punto de conclusión, la filosofía satisface el hambre intelectual en el hombre y la lógica como instrumento de la filosofía le ayuda a este medio. La lógica es justamente el instrumento adecuado para avanzar con el raciocinio en las verdades que están implicadas en las primeras intuiciones que tiene un auténtico filósofo. Y como mencionó mi compañera Janet, para filosofar hay que pensar lógicamente. Te cedo la palabra, compañera Ailet. Ahora, después de haber visto diferentes puntos de vista de lo que es la similitud que hay entre estos tres conceptos, me gustaría conocer cada uno de ustedes cuál consideran que sea más importante y el por qué. Yo, bueno, iniciando por mí, les doy mi punto de vista. Yo considero que la mauyética es la más importante porque, como dice Sócrates, eh, el que el alumno tiene que tener su importancia a la hora de recibir información y todo, porque es como un cajón, tú le metes cosas y como tal nada más se llena, pero ese no es el propósito. Es igual como nosotros en la escuela, que un profesor no sé, te ponga, él se ponga a darte toda la información, toda la información, toda la información, no está mal. No está mal porque ellos tienen ya el conocimiento, como dicen, los mayores enseñan a los menores. Pero yo considero que es mejor de cierta manera el, el que cada uno también desarrolle esa habilidad de investigación y que en lo personal yo considero que a través de la experiencia de uno mismo aprende uno más. Entonces, a través de la experiencia, a través de la investigación de cada uno que vaya haciendo
igual podría tener más conocimiento y todo. Como dicen, el maestro no involucra al alumno el conocimiento. Entonces, eso sería mi opinión. Me gustaría escucharlos a ustedes, compañeros. Te cedo la palabra, compañera Hatsari. Como lo menciona mi compañera Ailén, tocó un tema muy importante que es los grandes enseñan a los pequeños. Sócrates no lo veía así. Sócrates veía a sus alumnos como iguales y de esto iba la mayéutica, ponerse de iguales para encontrar el conocimiento. Si bien es importante que el maestro le enseñe al alumno, es aún más importante que el alumno entienda lo que se le está enseñando. De esto va la mayéutica, de cómo es que siendo iguales podemos adquirir el mismo conocimiento. Te cedo la palabra, compañera Janet. Bueno, respondiendo a la pregunta de mi compañera Ailet, es una muy buena pregunta, pero tomando y defendiendo mi punto de vista en que todas van entrelazadas, a mí se me hace importante conocer todas, ya que todas son procesos de investigación que tienen como fin el objetivo de analizar y de llegar a una conclusión de la información que tú vayas obteniendo. En este caso, a mí me tocó hablar acerca de lo que es la lógica inductiva. Y pues como habíamos dicho, estaba de lo pequeño a lo grande, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta de que todas son importantes, todas tenemos el punto de que los razonamientos que queramos y que obtengamos sean los más óptimos para pues llegar a nuestra conclusión. Defendiendo lo que yo expuse, lo que yo hablé acerca de la lógica inductiva, pues cuyo propósito es comprender las leyes que rigen la realidad, tenemos en cuenta de que estas son ampliativas, infalibles, y pues sí, si nos basamos en eso, todas son importantes, todas llevan y tienen el propósito de ser óptimos en los resultados de investigación, y pues creo que eso sería todo de mi parte. Bueno, yo creo, bueno, respondiendo a la pregunta de mi compañera Norma, yo creo que la mayéutica es la más importante porque conduce a las personas hacia la discusión de temas cada vez más generales, pero más precisos, como por ejemplo el ser humano o la belleza. No sé. Te cedo la palabra, compañera Ailet. Ajá. Ok, bueno, yo retomando el comentario de mi compañera Janet, sí, bueno, igual considero que las tres son importantes, porque gracias a una, la primera que se fue como tal reconociendo, es que nacieron las demás, a través pues del compartimiento de conocimientos. Pero bueno, al menos yo sí lo veo, es de que al menos una de las tres debe tener más su importancia porque digamos que una como tal como la fundadora de todo y otra como la que más reconocimiento tiene hoy en día. Por ejemplo, la filosofía en tiempos pasados era muy reconocida con muy grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platón, René Descartes, entre otros, pero siento que cada de estas, eh, bueno, cada de estos conceptos tuvieron su tiempo, y así yo lo considero. Tal vez hoy en día se siguen retomando, sí, pero como lo vuelvo a mencionar, la lógica, bueno, la filosofía como tal era más representada antes, después de lo que fue el oscurantismo, que fue cuando ya empezó a dar luz a los conocimientos que habían en las personas, porque como, bueno, cabe recalcar que antes, lo que era en la etapa del oscurantismo, las personas eran calladas con su opinión por la Santa Inquisición, que si tú pensabas algo contrario a Dios o intentabas tan solo
contradecir su palabra de la iglesia, con eso ya podría ser tu fin. Entonces, yo considero que sí, las tres son importantes, pero que cada una tuvieron su tiempo. Primero la filosofía, que fue después del oscurantismo, como lo acabo de mencionar. Lo que es la mayéutica, que yo siento que es la que hoy en día se sigue, no como tal, no como tal ocupándola en la vida diaria, porque, bueno, seamos sinceros, tenemos maestros y todo que no nos enseñan de esa manera y que solo es tú investiga o yo te investigo todo, te doy todo y a ver cómo le haces, tú estudia, tú y todo. Que sí, cada uno debe de tener su propia forma de investigar las cosas y no quedarse con la duda. Y todo eso, hay una palabra, pero disculpen, ahorita no la recuerdo. Y como tal la lógica que también hoy en día también se sigue retomando. Entonces, bueno, esa es a la conclusión que yo quería llegar, de que sí, las tres son importantes, pero al menos para mí, yo considero que tanto más la mayéutica y la lógica son las que más destacan hoy en día y son las que serían más importantes para mi pensar. Te doy la palabra, compañera Hachari, perdón. Como conclusión de mi conclusión a título personal, disierno un poco en el comentario de mi compañera Ailet, ya que dice que la mayéutica ya no es tan utilizada, pero de los métodos vistos aquí, independientemente de la lógica general, la mayéutica es de los métodos filosóficos más usados actualmente. Un ejemplo de ello son los exámenes. Si bien el maestro no nos está enseñando en el mismo momento en el que nos pregunta, o bueno, respondemos el cuestionario que se nos entrega, ya hubo un enseñamiento previo para que nosotros podamos contestar esas preguntas. Entonces, desde ese punto, sí es una de las más importantes en la actualidad. Sin embargo, la lógica deductiva, inductiva y... Ay, disculpen, se me olvidó el nombre de la otra. La lógica dialéctica también son utilizadas en el día a día, a lo mejor no tan significantemente como la mayéutica, pero sí juegan un papel importante en nuestra sociedad. Te doy la palabra, compañera Ailet. De hecho, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de mencionar nuestra compañera Hatsari, de que sí, bueno, no me intenté referir a que la mayéutica no es importante, lo es, y para mí es la más importante, pero es muy diferente al que yo considero que es muy importante al que se está ocupando como debe de ser, porque como lo remarqué hace rato, es de que no todos los profesores enseñan igual y no todos lo hacen como deberían. Algunos hasta, o sea, estamos muy realistas en México, das dinero y ya con eso. Entonces, sí, es importante la mayéutica, lo es. Otra cosa es de que no la ocupen como debería, no la retomen como debe de. Al igual como la lógica deductiva e inductiva, sí, es igual bastante importante, se sigue ocupando, si no como tal, no llegas en una tarde con tus compañeros, amigos y dices, no sé, un ejemplo, eh, este, los hombres comen dulces, Luis es hombre, entonces Luis come dulces, o sea, así de la nada llegas y dices eso, o sea, no, obviamente no, sí se ocupa para razonar, que es otra cosa, pero como tal en la vida cotidiana, no lo ocupas porque sí suena extraño, ¿no? Llegas con tus compañeros y dices eso, ellos se quedan como de, bueno, pero bueno, llegando a la conclusión y lo último que puedo
lo último que yo puedo rescatar de todo lo que tendría que decir es de que, bueno, sí, todo este tema se me hace muy importante, la verdad. Es por lo que ahorita el hombre, pues, en realidad se define, que gracias a eso somos un ser pensante. Siempre estamos así pensando, 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 y nunca lo vamos a dejar de ser. Por eso considero que es algo muy importante y es algo que, pues, queramos o no, siempre va a estar en la vida, siempre va a estar entre nosotros y nunca podremos evitarla. Así que, bueno, sería mi pequeña conclusión de todo lo que diría yo. Pues bien, para finalizar este debate, podemos concluir que en la filosofía, para poder llegar a esta, se requieren estos métodos que se enlazan entre sí, formando una idea de lo que es en general. Sin más, nos despedimos, esperando que este debate haya sido de su agrado y que dejara conocimientos en ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.